¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días con todos, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar. Dame unos segunditos para poder compartirte. ¿Cómo están? Buenos días, Diego. Ajá, hoy tenemos resolución de triángulos oblicuángulos, ¿no? Ajá, chévere. Dame un ratito. Listo. Listo, chicos. A ver, empecemos. Resolución de triángulos oblicuángulos para todos, ¿no? Aquí, pues, se puede decir que esto es como una continuación al tema que ya nosotros hemos trabajado anteriormente y es referente a resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Ya cuando nosotros vemos resolución de triángulos rectángulos, está bien claro mencionar que se desarrolla para ese tipo de figuras. En la resolución de triángulos oblicuángulos, para que nosotros podamos tener una idea, es referente pues a los triángulos, como su mismo nombre lo dicen, oblicuángulos, que por ahí nosotros debemos de aprender a reconocer. Por ejemplo, ¿sí? Como para recordar y hacer un pequeño esquema, ¿no? Cuando hemos hecho el tema de resolución, vamos a ponerlo así, resolución de triángulos. La resolución de triángulos se separa en rectángulos, ahí está, y en oblicuángulos, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Ya? Profe, ¿y qué es oblicuángulos? En oblicuángulos, como ya recordarás tú, trabajamos lo que son los triángulos, en este caso, acutángulos, acutángulos y los triángulos obtusángulos. Aunque por ahí en algunos casos se cumple, ¿no? Los teoremas también para rectángulos, pero bueno, lo correcto es para acutángulos y obtusángulos, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a manejar hoy, ¿no? La resolución de triángulos, ya nosotros hemos trabajado lo que es para rectángulos y esta vez vamos a hacer para oblicuángulos, que en este caso cumple para lo que es acutángulos y obtusángulos. Este tema mayormente algunos chicos por ahí me han comentado que lo han podido emplear en algunos ejercicios de geometría y por ahí que muy bien les ha ido, bacán, perfecto, chévere, ¿sí? ¿Ya? Porque cumple para ciertas condiciones, nosotros vamos a ir viendo pues poco a poco de qué se trata, ¿sí? Eh, y, y que nosotros podemos complementarla con la resolución de triángulos rectángulos, ¿ah? Lo que ya nosotros lo hemos empleado. Recuerda que la resolución de triángulos rectángulos, la herramienta que usamos fue lado, lado que quiero
lado que quiero entre el lado que tengo y esto es igual a una razón trigonométrica. ¿Correcto? ¿Sí? Acá en los oblicuángulos no, nosotros vamos a emplear teoremas. Teoremas. Y esos teoremas van a ser 4, llamados teoremas fundamentales, que ahorita vamos a desarrollar uno por uno, que es referente a seno, coseno, tangente y proyecciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que, esta es nuestra estructura del tema de hoy, así como lo ves. Ya no tomó mucho tiempo esto, ¿sí? Y referente a esta estructura nosotros vamos a trabajar. Entonces ya sabes que la resolución de triángulos en dos, rectángulos que ya nosotros hemos hecho y oblicuángulos que, como te vuelvo a repetir, es para cutángulos o obtusángulos y en el cual se van a emplear teoremas. ¿Ya? ¿Sí? Normalmente cuando nosotros trabajamos una resolución de triángulos, normalmente venía pues lo que es el triángulo rectángulo, ¿no? Que de repente nos mencionaban ABC. Acá ya no. Acá nos van a decir solamente triángulo ABC. Así, triángulo ABC. Porque esa es la condición que se va a cumplir. Entonces, borramos. Disculpa. ¿Sí? Ahí está. Y empezamos a hablar de los teoremas. Teorema del seno o ley de senos. Sí. Es muy común encontrar agarrar un formulario y leer ley de senos. ¿Cierto? Ley de senos. ¿Sí? Y ahora pues se le llama teorema del seno. ¿Ya? Y eso radica en la demostración que ya se ha dado para este teorema. ¿Ya? Que por supuesto no es complicado, pero hizo que cambiase el nombre. ¿Ves? Antes ley era una definición en matemáticas se cumplía, se acataba, ¿de acuerdo? Pero cuando ya se demostró, la palabrita ley se cambió a teorema. Es por eso que se le llama ahora teoremas fundamentales. ¿Sí? Y esto, ¿qué nos decía antes cuando era ley? Cuando era ley nosotros tenemos que cumplir esto. Mira, esto nos decía como definición. En todo triángulo oblicuángulo, sus lados son directamente proporcionales, sus lados, o sea, uno por uno, son directamente proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Y así es como se formaba la proporción, ¿no? Tomaba un lado, lo dividía entre el seno de su ángulo opuesto, eso viene a ser igual al otro lado entre el seno de su ángulo opuesto y eso es igual al otro lado entre el seno de su ángulo opuesto. Esto es lo que nos daba la definición, ¿no? Pero esto se llegó a demostrar y es por eso que cambió de ley a teorema. ¿Cómo se dio la demostración? Veamos aquí. En realidad no es muy complejo, no es difícil. Así que de repente por ahí te vas a adaptar rápidamente. La demostración se hizo gracias a una circunferencia circunscrita, ¿ya? Y la demostración la vamos a hacer justo en este recuadro de abajo, así algo rápido, algo corto para que no nos tome mucho tiempo. Tomamos una circunferencia circunscrita. Tú ya sabes que al tomar una circunferencia circunscrita, el radio sería un circunradio, que aquí lo estamos colocando con R mayúscula, y se le llama circunferencia circunscrita porque inscritamente vamos a tener una figura, como en este caso es para nosotros el triángulo. Ya está. Y que ese triángulo vamos a poner A, B y C correspondientemente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ese es esa es la primera parte para nuestra demostración. Profe, ¿y luego de eso qué se hace? Luego de eso, ¿qué se hizo? Bueno, se trabajó con uno de los vértices, ¿ya? Y el procedimiento se aplica de igual manera en el otro y en el otro. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a demostrarlo, por ejemplo, voy a trabajarme todo en A, solamente en A.
¿De acuerdo? Y concéntrate únicamente en él, porque solamente voy a trabajar con A. ¿Ya? Luego de eso, te menciono que en B y en C se va a aplicar exactamente lo mismo, pero yo solamente voy a trabajar con A. ¿Ya? Antes de ello, recuerda algo. Por ejemplo, si yo tengo vértice A, el vértice A está acá a la izquierda, su lado opuesto, que viene a ser BC, le voy a colocar A minúsculo. Si arriba está el B, su lado opuesto, que viene a ser AC, voy a colocarle B minúsculo. Y si tengo vértice C, su lado opuesto, que viene a ser AB, le voy a colocar C minúsculo. Y ahora sí empezamos a trabajar la demostración. Voy a utilizar el vértice A, y al utilizar el vértice A, el ángulo que se encuentra en él va a tomar la misma letra. También se va a llamar A. Y vamos a aplicar un poco de geometría, porque este ángulo A es un ángulo inscrito. Y todo ángulo inscrito, cuando se subtiende o se proyecta hacia un arco, el arco viene a ser ¿qué cosa? El doble. El arco viene a ser el doble. En este caso vendría a ser 2A. Cuando tú has hecho ese primer pasito, lo que viene a continuación es, vamos a trabajar el ángulo central. Y para trabajar el ángulo central, voy a unir desde el centro, que es el punto O, hacia B. Eso ya sabes que es radio. Y luego voy a unir desde el centro, desde O hasta C. Eso también viene a ser radio. Entonces, como este angulito es central, este que te estoy resaltando aquí, entonces tú recordarás por geometría que el ángulo central subtiende el mismo arco, ¿cierto? Entonces, este angulito también sería 2A. Si él es 2A, él es 2A, ¿correcto? Eso es por geo. No te olvides que este ángulo es 2A. Ya, ese angulito es 2A. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este triangulito OBC, que es un triángulo isósceles? Voy a trazar esta altura. ¿Y qué nos cumple esa altura? Esa altura cumple el clásico van. Si en geometría recuerdas el van, perfecto. ¿Qué es el van? El van significa que esa línea es bisectriz, altura y mediana. Entonces, ¿ya viste la altura? Perfecto. Luego, bisectriz. Ese angulito era 2A, va a ser un A, A. Mediana. Si todo el ladito es A minúscula, entonces se va a separar en A medios, A medios. Eso es lo que cumple esa línea cuando se traza. En un triángulo isósceles, cuando tú trazas esa línea, esa altura, al lado desigual, esa altura es bisectriz y es mediana a la vez. Y cuando tú ya has hecho cumplir eso, mira este triangulito que te voy a resaltar de amarillo, y ahí es donde radica lo que nosotros queremos encontrar. Profesor, ¿qué observamos? En ese triángulo ODB, yo observo que si calculo el seno de A, este vendría a ser cateto opuesto, que es A medios, entre la hipotenusa, que es LR. Y debajo de ese R voy a colocar un número 1 para aplicar extremos y medios. Y al aplicar extremos y medios me quedaría A por una A entre 2R. Ya está. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Como ya sé que el seno de A es igual a A sobre 2R, aplicar lo siguiente. El 2R que está dividiendo lo pasas a multiplicar con el seno de A. Y el seno de A que estaría multiplicando lo pasas a dividir. Y tendrías que 2R es igual a A entre el seno de A. Eso es lo que querías llegar. ¿Por qué? Porque ahí está la proporción que te dice la definición. El lado está dividido entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Ya? Luego, aplicando el mismo procedimiento para B y para C, vas a obtener que 2R es igual a B entre seno de B y vas a obtener que 2R es igual a C sobre seno de C. Entonces, por lo tanto, se cumple lo que dice la definición, que A entre seno de A es igual a B entre seno de B es igual a C entre seno de B. ¿Por qué? Porque los tres es igual a ¿cuánto? A 2R, que viene a ser el diámetro de la circunferencia circunscrita. Y eso es lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces ya sabes, ¿quién es el R? El R es circunradio, no te olvides. ¿Ya? Chicos, así es como una ley
cambió teorema, gracias a esta pequeña demostración. ¿Ves? Complicada para nada, pero ahí está. Ahí está de dónde proviene el 2R, porque algunos dicen, sí, profe, ¿por qué el R? Es porque se utilizó para la demostración, en este caso, de lo que nosotros teníamos aquí. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo se aplica este teorema. Ya sabemos de dónde sale, ¿no? Ya sabemos cómo se comprobó, ya sabemos por qué sus herramientas son así. Ahora, vayamos a ver cómo podemos aplicarlo. Y para eso, te explico lo siguiente. Para tu triángulo oblicuángulo, si tú quieres aplicar el teorema de seno, ya sabes que el teorema de seno, los lados siempre se colocan de forma opuesta a los vértices, en minúscula. Por ejemplo, si tengo A minúscula, ¿ves? Ahí está el A para su lado opuesto, ¿no? Si tengo el B mayúscula, su lado opuesto, B minúscula. Si tengo el C mayúscula, su lado opuesto, C minúscula. Y el teorema de senos que lo tienes ahí. ¿Cómo aplicas tú el teorema de senos? ¿Cómo te das cuenta que se tiene que aplicar el teorema de senos? Pues simple, cuando tú trabajas una proporción por aritmética, el profe en aritmética siempre te dice, pues, utiliza de 2 en 2. ¿No? No trabajas con los 3 a la vez. No para él, tú trabajas de 2 en 2. Por ejemplo, así como tienes acá, ¿no? Este casito. ¿Ya? Entonces, cuando tú resuelves esto, ¿sí? Tú te das cuenta que, profe, en esta parte hay dos lados, ¿sí? Y dos ángulos. Y los ángulos son opuestos a ellos. Así es. Entonces, ¿qué significa? Significa que cuando tú tengas, vamos a poner así, cuando tú tengas un triángulo y en ese triángulo tú tengas dos lados y tengas dos ángulos, sí, porque te piden dos ángulos. Disculpa. Dos ángulos. Y esos ángulos sean opuestos a los lados, ¿ya? Ahí tú vas a poder aplicar teorema de seno. No te olvides. Sí, el teorema de seno trabaja con dos lados y dos ángulos como mínimo, ¿ya? Para poder aplicar el teorema de seno, ¿ya? Y los lados, por supuesto, tienen que ser opuestos a esos ángulos, ¿ya? Esa es la característica para poder aplicar un teorema de seno, ¿ya? Normalmente a veces uno se pregunta, profesor, ¿por qué? ¿Cómo reconozco cuándo aplicar teorema de senos y cuándo aplicar teorema de cosenos? Yo le digo, pero es diferente. Y es diferente por la forma en la cual se presenta el triángulo. Mira el triángulo, mira, no te olvides de esta forma, el triángulo se presenta así, dos lados y dos ángulos, ángulos opuestos a esos lados, ¿ya? Que puede ser dos ángulos, puede ser el tercero, porque el tercero se puede calcular, ya que la suma de los tres es igual a 180, pero tú necesitas como mínimo dos ángulos, y esos dos ángulos siempre tienen que ser opuestos a esos lados. Y ahí es donde radica el uso del teorema de senos. Ahora, vamos a hacer un ejemplito para que tú lo puedas apreciar también. Me dicen, en un triángulo ABC, calcule el coseno de teta y me dan el triángulo ABC con estas características. Entonces, ¿tú qué vas a decir aquí? Observa el triángulo y fíjate qué es lo que te ofrece, ¿ves? Tengo dos lados, perfecto, dos lados. Tienes dos ángulos, perfecto. Todo hace saber que es el teorema de senos. Pero vamos a ver cómo son esos dos lados. Profe, esos dos lados son opuestos, esos dos ángulos, disculpa. Esos dos ángulos son opuestos a los lados. ¿Te das cuenta que teta es opuesto a 3? ¿Te das cuenta que 2 teta es opuesto a 4? Ah, ya, entonces sí está cumpliendo con el teorema de senos. Entonces formamos la proporción, sería 4. ¿Entre quién? Entre seno de su ángulo opuesto, o sea, seno de 2 teta, va a ser igual a quién? A 3. ¿Entre quién? Entre el seno de su ángulo opuesto, que sería teta. Ya está. ¿Qué viene a continuación? Pasamos a despejar. El 3 que está arriba lo pasas a dividir con el 4 y el seno de 2 teta que está abajo lo pasas arriba para que divida con el seno de teta. Así de esta forma, mira. ¿Ves? Y ahí, por supuesto, ya sabes qué aplicar, ¿no? Aplicamos
identidades de ángulo doble. Sería 2 seno de teta por coseno de teta entre seno de teta. Seno de teta arriba, seno de teta abajo se van. Mitad aquí, mitad acá con el 4 sería 2, y es por eso que el coseno de teta saldría 2/3. ¿Ves? Así es como se aplica nuestro teorema de senos. Siempre hay que seguir esa característica. Dos lados y dos ángulos, como mínimo dos ángulos. Pues, si hay a los tres, hay a los tres. Porque se puede, ya que recuerda que los tres ángulos suman 180. Pero si tú ya tienes los dos ángulos que sean opuestos a los lados que te está ofreciendo, ya no tienes por qué hallar el tercero. Solamente el tercero se halla. Y recuerda esto, si por ejemplo no me hubiesen dado este ladito, me hubiesen dado este de acá. Entonces yo quiero que tener dos lados y dos ángulos opuestos. Entonces me quedo con él, pero me faltaría el de arriba. Y el de arriba sería 180 menos 3 teta. Entonces ya no tendrías que trabajar con este señor, solamente trabajarías con ellos. Y tu proporción sería 5 entre seno de 180 grados menos 3 teta igual a 3 entre seno de teta. Y así quedaría tu proporción. ¿Ves? Entonces, eso es lo que te manda el teorema de seno. El teorema de seno te dice como mínimo dos ángulos. Y esos dos ángulos es siempre y cuando sean opuestos a los lados que ya te dan. Pero si, por ejemplo, tienes dos ángulos, pero uno de ellos no es opuesto al lado que te dan, entonces ahí sí tendrías que aplicar la condición de que los tres ángulos suman 180 para poder encontrar el tercero. Listo. Vamos, ahora, ojo, disculpa por aquí. Ahora, el teorema de senos se aplica también no solamente en gráficas, sino también se aplica en otras condiciones. Vamos a ver qué otras condiciones en qué otros enunciados se aplica. Mira. Este es nuestro teorema de senos. Ya sabes que el R es circunradio. Cuando tú leas en un ejercicio la palabrita circunradio, te repito, eso automáticamente es teorema de senos. O sea, que en ese ejercicio hay que aplicar teorema de senos. Eso es lo más lógico. Eso es lo más directo. ¿Ves? Entonces ahí ya no te compliques en pensar, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? No, ya tú lees ahí circunradio y sabes que eso es teorema de senos. ¿Qué otra forma sabes que es teorema de senos? Despejando. ¿Te olvidas de estos dos? Y despejas. ¿Quién es el A minúscula? El seno de A que está dividiendo pasa a multiplicar y tendrías que A vendría a ser igual a 2R seno de A. Claro, el seno de A pasa a multiplicar, A minúscula es 2R seno de A. Ahora, olvídate de este y de este de aquí. Y aplica lo mismo. El seno de B que está dividiendo pasa a multiplicar y tendrías que B minúscula es igual a 2R seno de B. Ahora, olvídate de los dos primeros. Y seno de C que está dividiendo pasa a multiplicar y tendrías que C minúscula es igual a 2R seno de C. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que cuando tú veas A minúscula, B minúscula, C minúscula, así como lo estás viendo, recuerda, eso también es una de los datos que te ofrece el ejercicio para que apliques teorema de senos. ¿Ya? Sí, ¿por qué? Porque lo vas a poder reemplazar con estos despejes. Con 2R seno de A, con 2R seno de B, con 2R seno de C. Así también lo vas a poder reemplazar. ¿Ya? Ahora, veamos.
Un ejemplito. Me piden reducir esta expresión. A veces te ponen en un triángulo ABC, reduce esta expresión. A veces te ponen en un triángulo ABC de lados A minúscula, B minúscula, C minúscula, reduce esta expresión. ¿Ya? Pero todo radica en que cuando tú veas el A minúscula, el B minúscula y el C minúscula, automáticamente sepas que esto es un teorema de ceros. Y que lo que vas a poder hacer es reemplazar. Y reemplazamos, mira. ¿Quién es el A minúscula? Es 2R seno de A. Más, ¿quién es el B minúscula? 2R seno de B. Sobre seno de A más seno de B, menos, ¿quién es el C minúscula? 2R seno de C entre seno de C. En la segunda fracción se va el seno de C y solamente te quedaría 2R. En la primera fracción factorizas el 2R, abres paréntesis, te queda seno de A más seno de B. Todo sobre seno de A más seno de B menos 2R. Esa sumita se va, te va a quedar 2R menos 2R y la respuesta te quedaría 0. Y así es como nosotros aplicamos el teorema de senos. ¿Ves? Complicado para nada. No, no es complicado, ¿cierto? ¿Sí? Pero hay que seguir las condiciones que en este caso el problema nos da para nosotros poder resolver el ejercicio. Chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Gracias, Diego. Vamos con el siguiente, entonces. Nuestro siguiente es el teorema de cosenos. No es igual al teorema de senos, no, para nada. El teorema de cosenos se dice que es como una extensión al teorema de Pitágoras y ahorita lo vas a ver gracias a la demostración que hemos preparado. Disculpa. Teorema del coseno o ley de cosenos, porque anteriormente así se le conocía. ¿Qué pasa con él, profesor? Nos decía anteriormente esto. La definición decía que en todo triángulo oblicuángulo, el cuadrado, escúchalo muy bien acá, de un lado, o sea, de los tres tomas uno, y le vas al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, como un Pitágoras, sí, como un Pitágoras, o sea, si yo tomo A, ese A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Ya. Luego dice menos el doble producto de esos lados, se refiere a los dos últimos, o sea, el doble producto de esos dos lados, y esto multiplicado por el coseno del ángulo formado, que es opuesto al lado inicial. O sea, si yo tomé A, coseno de A, al principio, ¿no? Si yo tomé B, coseno de B, o sea, dependiendo, en este caso, vuelvo a repetirte, del lado que tú tomes al inicio. Ahora, vamos a ver la demostración. Para eso voy a tomar el siguiente triángulo, mira, para que se pueda notar claramente. Y vamos a hacer esto. Mira, colocamos los lados. A minúscula, B minúscula, C minúscula. Y como tú te has dado cuenta que la primera parte del teorema de cosenos es como un teorema de Pitágoras, lo que voy a hacer es prolongar, ¿ya? Pero recuerda, lo que yo aplique con uno de los vértices se aplica exactamente con los otros dos. O sea, con B y con C se aplica exactamente igual. Ahora, veamos cómo. Mira, ya sabes que cuando yo trabajo el vértice A, ahí vamos a colocar ángulo A. Luego de eso, voy a prolongar
trazar mi altura para que aparezca el triángulo rectángulo. Vamos a ponerle como vértice aquí una D. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, mira. Por ejemplo, si ese angulito es A, el que está a su costado, que es su suplemento, sería 180 menos A. Y lo que yo voy a hacer es, en este triangulito que te estoy pintando de amarillo, vamos a calcular los dos lados que nos quedan, que en este caso viene a ser el BD y el DA. Veamos cómo. Por ejemplo, voy a calcular BD. ¿Cómo lo vas a hacer, profesor? Aplicando resolución de triángulos rectángulos. Te dije que en los teoremas de oblicuángulos también se puede utilizar lo que es la resolución de rectángulos. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Para calcular BD digo, lado que quiero BD entre el lado que tengo C. Ponemos así, lado que quiero BD entre el lado que tengo C. Cateto opuesto entre hipotenusa, eso me da seno de ¿quién? De 180 grados menos A. Pero tú sabes que 180 graditos menos A, ¿sí? Este angulito, ¿dónde está? En el segundo cuadrante. Seno en el segundo cuadrante es positivo. Aplicamos la reducción, se coloca el mismo seno y el ángulo sería A. Esta reducción me queda seno de A. El C que divide pasa a multiplicar y tendríamos que BD es igual a C por seno de A. Ese ladito vamos a colocarlo en la gráfica. Ya está, ¿ves? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con DA. Lado que quiero DA entre el lado que tengo C. Ahí está. DA es cateto adyacente. Y C es hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa, coseno de 180 grados menos A. Reducción. 180 grados menos A, segundo cuadrante. ¿Sí? Segundo cuadrante, y ahí aplicas, ¿no? Coseno en el segundo cuadrante, negativo. Pones el mismo coseno y el ángulo que sería A. ¿Qué significa eso? Menos coseno de A. El C que divide pasa a multiplicar y de A sería menos C coseno de A. Ya está. Y eso lo colocamos en la gráfica. Ahora, ¿qué viene a continuación? Cuando tú ya completaste, ahora vas a aplicar el teorema de Pitágoras. Profe, ¿dónde aplico el teorema de Pitágoras? En toda la gráfica. En toda la gráfica, en el triángulo, rectángulo, BDC, como puedes ver ahí. Pitágoras. Aplícalo. La hipotenusa es al cuadrado. Igual, un cateto es C seno de A al cuadrado, más el otro cateto es B menos C coseno de A al cuadrado. Resolvemos, me quedaría A al cuadrado es igual a C al cuadrado por seno al cuadrado de A, más, resolvemos el binomio, sería el primero al cuadrado, B al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2BC coseno de A, más el segundo al cuadrado, que sería C al cuadrado por coseno al cuadrado de A. Chequea estos dos. Puedo factorizar, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Factoricemos esos dos. Me va a quedar así. A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Y factorizando el C al cuadrado, abro paréntesis, me quedaría seno al cuadrado de A más coseno al cuadrado de A menos 2BC coseno de A. Esa sumita es conocida, sabes que vale 1. Y C al cuadrado por 1 sería C al cuadrado, y así es como yo tengo lo que me decía la definición. Si yo tomo un lado y lo elevo al cuadrado, va a ser igual a la suma de cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de los anteriores, BC, por el coseno del lado inicial que tuve. En este caso, el coseno del ángulo del lado inicial al que tomé. Como tomé A, coseno de A. Aplicando el mismo procedimiento para B y para C, tendrías esto. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC coseno de B. Tomaste B, coseno de B. Y luego
C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de c. Ese es nuestro teorema de cosenos. Ahora, vamos a ordenarlo bonito para que se pueda apreciar. Acá está nuestro triángulo oblicuángulo y ahí está nuestro teorema de cosenos. ¿Ves? Observa solamente una proposición. Cuando tú observas una sola proposición, te vas a dar cuenta cómo reconoces teorema de senos y cómo reconoces teorema de cosenos. Tú ya habías dicho que el teorema de senos, habíamos mencionado, ¿no?, que se trabaja con dos lados y con dos ángulos, como mínimo, ¿no? El teorema de cosenos no sigue la misma idea. ¿Por qué? Porque si tú ves una sola proposición, te das cuenta que el teorema de cosenos sí o sí usa los tres lados y un solo ángulo. Y ese ángulo es el que manda. ¿Por qué? Porque el ángulo te dice con qué lado se empieza el teorema de cosenos. Entonces, si yo veo mi triángulo, por ejemplo, como está acá, y yo, por ejemplo, veo, vamos a poner, por ejemplo, A, B y C, y por ejemplo, acá veo alfa, ¿de acuerdo? Entonces, al ver los tres lados, porque sí o sí tienen que estar los tres lados, ¿de acuerdo? Los tres lados y un ángulo, entonces eso te dice teorema de cosenos. Y recuerda algo más, ¿con qué lado empiezas? El ángulo te lo va a decir. ¿Por qué? Porque si alfa está frente a B, entonces tú empezarías con B al cuadrado. O sea, con esta segunda proposición. Siempre el ángulo te va a decir con cuál empiezas. Ya sabes, siempre hay que ver eso. Ya está. Entonces, es diferente al teorema de senos, pues, ¿no? El teorema de senos era dos lados, dos nomás, dos y dos ángulos, ¿no? Que podrían ser tres, dependiendo de que los lados se encuentren frente a los ángulos. Pero en el teorema de cosenos es totalmente contrario, ¿no? Por eso que yo puedo encontrar una diferencia en qué problema se aplica teorema de senos y en qué problema se aplica teorema de cosenos. Veamos acá un ejemplito. Listo. Claramente te das cuenta que es un teorema de cosenos. Tres lados, ahí están los tres laditos, mira. A pesar que te piden calcular A, pero es uno de los lados. Y un ángulo, que en este caso es el 60. Y como ya te mencioné, el que manda, sí, el que manda es el ángulo, ¿no? Y si mi ángulo está aquí, entonces yo tengo que tomar el que se encuentra frente a él. ¿Quién se encuentra frente a él? El A. Empiezo con el A. Entonces voy a decir así. Aplicando mi teorema sería lo siguiente. A al cuadrado es igual, ya sabes, a la suma de cuadrados de los otros dos, es decir, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados, o sea, 2 por 5 por 2, por el coseno del ángulo que se encuentra opuesto al lado inicial que tomé. En este caso es 60. Resolvemos. Al cuadrado es igual a 25 más 4 menos 2 por 5 por 2, que es 20, por el coseno de 60, que es un medio. 29 menos 10, 19. El exponente pasa a sacar raíz y A vendría a ser raíz de 19. Ya está. Y ya está. Pero no es la única forma de trabajar el teorema de cosenos. También se puede trabajar de esta manera. Despejando. Despejando, sí, mira. Por ejemplo, así como estás. Mira. ¿Qué es lo que hice? Despejé. ¿Qué despejé? Lo anterior. Mira, lo anterior lo despejé de esta manera. Este
que está restando, lo pasé a sumar con el al cuadrado. Y el al cuadrado que estaba sumando lo pasé a restar. Eso es lo que he hecho. Y así me quedó lo que estás viendo ahorita. ¿Ves? Y lo mismo hago con los otros dos. Ahí está. Estos despejes también se utilizan en algunos ejercicios. Claro que sí. Y solamente te vas a dar cuenta cuando los lados estén elevados al cuadrado. Mira, los lados elevados al cuadrado, donde vas a fijarte que dos de ellos están sumando y uno restando. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas que dos lados se suman y se restan, entonces este teorema de cosenos. Yo, por ejemplo, lo recuerdo así, ¿eh? B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado, los que suman es el doble producto. Y el que resta es el ángulo del coseno. Mira qué relación hay entre ellos, para que tú puedas verlo, ¿no? Cumple para los demás igual, mira. Los que suman, el doble producto. El que resta, el ángulo del coseno. Los que suman, el doble producto. El que resta, el ángulo del coseno. ¿Ya? Ejemplito. Me piden calcular el coseno de B y me dan el siguiente dato, ¿no? Y ahí veo, mira. Suman, restan. Ah, ya, pues. Ya sé cómo formarlo. Voy a decirlo así. La suma es el doble producto, o sea, 2AC, y el que resta es el coseno de B. Así te lo puedes aprender. ¿Igual a quién? Igual a 3 medios por AC. Tú sabes que ese 2AC que está multiplicando a la izquierda lo puedo pasar a dividir a la derecha. Y me quedaría que el coseno de B es igual a 3 medios por AC entre 2AC. AC se elimina y te va a quedar 2 por 2, 4. El coseno de B sería 3 cuartos. Y ese vendría a ser, como se dice, la respuesta de este ejercicio. Ya está, ¿ves? Ahora, si deseas, el teorema de coseno se puede despejar aún más. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, mira, si este 2bc lo pasas a dividir, vas a tener que el coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado entre 2bc. ¿Y esto cuándo se utiliza? Se utiliza cuando te den los tres lados y te pidan hallar algo el coseno de A o el coseno de B o el coseno de C, según el que siempre te pidan. ¿Ya? Ahora, si en algún problema no te viene, escúchalo muy bien aquí, no te viene el A, el B y el C, te vienen otras letras, ¿ya? Porque es posible, yo te recomiendo lo siguiente. El que resta, solamente el que resta, mira, es el ángulo. ¿Ves? Mira, el que resta, la letra que resta es el ángulo del coseno. Los dos que suman es el doble producto que está en el denominador. Te lo menciono para que tú sepas el orden cuando apliquemos. Mira, un ejemplito. Ya, acá sí me dan ese caso, ¿no? El A, el B, el C, como corresponde. Pero si no me diesen y fueran otras letras, entonces yo digo, si es coseno de C, entonces el que resta va a ser el 4. Y cumple, mira. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Ves? El que resta es la misma letra que el ángulo. Sobre el doble producto de quién? De los dos lados que estaban sumando, que es el 2 y el 3. Y así puedes calcular el coseno de C. Desarrollas. Sería 4 más 9 menos 16 entre 12. Sería menos 3 sobre 12, operando, por supuesto, sacando tercia, menos un cuarto. Y ahí está cómo se aplica el teorema de cosenos. Claro, esto es otra forma, esto es para enunciados, ¿no? Una cosa es para gráficas y otra cosa es para enunciados. Al igual que el teorema de senos, el teorema de cosenos se trabaja similar, para enunciados y para gráficas. Entonces, hay que saber cuándo en una gráfica aplico el teorema de senos o cosenos y cuándo en un enunciado también. Entonces, por eso te pongo otros ejemplitos para que tú los tengas como referencia. Dime, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí?
Ya. Perfecto. Continuemos entonces. ¿Qué sigue? Teorema de las tangentes. Te explico. Teorema de las tangentes, ¿ya? No, no es algo complejo, todo lo contrario, es muy similar al teorema de senos. De ahí es donde radica su demostración. Pero, si tú me preguntas cómo me doy cuenta cuándo es teorema de senos, cuándo es teorema de tangentes, yo te voy a mencionar que es por la misma razón trigonométrica. Solamente por eso, profe, sí, solamente por el mismo, por eso nada más. Porque por ahí las condiciones son las mismas. Pero al ver la razón trigonométrica seno, yo sé que voy a aplicar teorema de senos. Si yo veo la razón trigonométrica tangente, yo sé que voy a aplicar el teorema de las tangentes. Eso es recontra fijo, así te lo digo, eso es recontra fijo. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer aquí es, veamos, definición. En todo triángulo oblicuángulo, eso es lo que nos decía la definición, la diferencia de dos de sus lados, mira, la diferencia de dos de sus lados es A, tú sabes que esta palabrita es A, significa entre, su suma, o sea, por ejemplo, si yo tengo A menos B, eso se divide entre A más B, por ejemplo, algo así. ¿Cómo? ¿Qué significa cómo? Igual, igual. La tangente de la semidiferencia de sus ángulos opuestos, o sea, yo tomé A menos B, la tangente de A menos B mayúsculas, pero entre dos, porque es semi. Es A, ya sabes que es entre, es A, esa tangente entre la tangente de la semisuma, que en este caso sería la tangente de A más B entre 2. Eso es lo que me dice la definición. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, nosotros vamos a llegar a eso aplicando el teorema de senos. Mira cómo. Por teorema de senos, nosotros sabemos que A entre seno de A igual a B entre seno de B. Ya. Y lo que voy a hacer con esto es despejar. El B que está dividido, el B que está arriba, lo voy a pasar a dividir con el A, y el seno de A que está abajo lo voy a pasar arriba con el seno de B, para que divida con el seno de B. Mira, de esta manera. ¿Ves? El seno de A pasó a multiplicar con el B, y el B pasó a dividir con el A. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a aplicar una propiedad de proporciones. ¿Y qué me dice esa propiedad de proporciones? Sencillo. Si yo tengo AB, voy a hacer lo siguiente. Voy a restar esos valores, A menos B, sobre la suma de ellos, A más B. Y recuerda lo que dice las proporciones. Si tú cumples eso en una fracción, tienes que cumplir lo mismo en la otra fracción. Y es por eso que en la otra fracción resto los dos valores, seno de A menos seno de B, sobre la suma, seno de A más seno de B. ¿Ya? Estoy aplicando esa propiedad porque es justo lo que me pide la proporción. La diferencia de lados es a su suma. Ahí está, pues la diferencia de lados es a su suma. Ya encontré el A menos B entre el A más B. Ahora falta hallar las tangentes porque tengo seno, profe. Sí, tiene seno, ¿cierto? Te faltan las tangentes. Entonces, para hallar las tangentes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar transformaciones. Sí, transformaciones. Y así me va a quedar, mira. Aplicando transformaciones sería 2 seno, la semidiferencia, por el coseno de la semisuma, todo sobre 2 veces el seno también de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. ¿Qué vas a hacer aquí? El 2 se va. Y luego seno entre coseno va a ser tangente. Mira, ya encontré la tangente de A menos B entre 2
por coseno sobre seno cotangente de A más B entre 2. Con esto ya salió lo que yo quiero demostrar. ¿Por qué? Porque tú sabes que por recíprocas, esa cotangente se puede colocar como 1 sobre tangente, ¿cierto? Y al colocarlo como 1 sobre tangente y multiplicarlo con la tangente de A menos B entre 2, me quedaría que A menos B entre A más B es igual a la tangente de A menos B entre 2 sobre la tangente de A más B entre 2. Ya está. Eso es lo que queríamos demostrar. Ahora, lo mismo cumplimos con los otros dos. O aplicas el mismo procedimiento y te va a quedar estas condiciones. ¿Ves? Entonces, ya tienes lo que querías demostrar. Y ahora eso, vamos a colocarlo más ordenadito. Ahí está, para mi triángulo oblicuángulo. Ahí está mi teorema de las tangentes. Hay algunos que por ahí me dicen, profe, siempre se tiene que empezar la resta entre la suma o puede ser al revés. Y yo te digo, sí, sí puede ser al revés. Puedes colocar primero la suma y después la resta. Pero ojo, si colocas la suma primero y después la resta, recuerda que los ángulos en las tangentes también van a cambiar. La tangente, la primera tangente, la que está arriba va a ser semisuma y la segunda va a ser semidiferencia. Pero sí se puede hacer. Veamos un ejemplo para que tú entiendas a qué me refiero con esto. Mira. Y ahí es donde yo puedo analizar, así, ¿eh? Yo puedo analizar correctamente lo que el problema me pide. ¿Por qué? Porque estas tangentes no pasan desapercibidas, pues. Si yo veo esas tangentes, automáticamente voy a decir, profe, eso es teorema de tangentes, porque esos ángulos son los que utiliza el teorema de tangentes. Ya está. Nos piden calcular esta expresión. Uf, el problema está recontra práctico. Aplicamos el teorema de tangentes. Pero mira los ángulos. Semisuma entre semidiferencia. Ah, ya. Entonces, cuando yo aplique el teorema de tangentes, esta división de tangentes va a cambiar por una división de lados. Y al cambiar por una división de lados, arriba voy a tener la suma de lados, en este caso los opuestos a ellos, A y B, entre la suma, entre la diferencia. La suma entre la diferencia. Y esto igual a 3, porque así es como nos dice el ejercicio. El A menos B que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar y tendríamos que A más B es igual a 3A menos 3B. El menos 3B a la izquierda sumar, el A que está a la izquierda, a la derecha restar, y tendríamos que 4B es igual a 2A. Despejamos, el A pasa a dividir, el 4 también pasa a dividir, sacando mitad un medio, y acá tendríamos que nuestro B es como 1 y nuestro A es como 2. Y eso ya nos pide reemplazar. Por supuesto, reemplazamos. El A es 2, 2 al cuadrado, más 2AB, 2 por 2 por 1, entre A por B, 2 por 1, más 2B al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Resolvemos. 2 al cuadrado, 4, más 2 por 2 por 1, que es 4, entre 2 por 1, que es 2, más 2 por 1 al cuadrado, que sería 2. 8 entre 4, la respuesta sale 2, y así es como nosotros empleamos nuestro teorema de tangentes. ¿De acuerdo? ¿Ves? Este dato es lo que tú vas a utilizar. Esto es lo que, este ángulo, esta tangente con este ángulo, es lo que te permite reconocer, así, directamente, si estás hablando de un teorema de tangentes o si estás trabajando un teorema de senos. Porque vuelvo a repetirte, las condiciones son las mismas. O sea, tú utilizas dos lados y dos ángulos. ¿Ya? Pero
Pero al ver ese datito de tangente, entonces ya sabes que automáticamente es teorema de tangentes. Y eso es lo que se tendría que aplicar. ¿Qué tal hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Confírmame. Perfecto, muy bien. Entonces vamos con el último teorema. El último teorema es el teorema de las proyecciones. Es un teorema que por ahí de repente en geometría ya has tú oído hablar de proyecciones, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esa condición que nos da la geometría para poder aplicarlo aquí y encontrar una condición. Ahora recuerda, por favor, cuando tú vayas a aplicar esto, tienes que recordar que se puede combinar utilizando la anterior resolución, la de triángulos rectángulos, ¿eh? Veamos cómo, ¿eh? Veamos cómo. A ver. Ponemos así. Teorema de las proyecciones. ¿Qué nos decía la definición referente al teorema de las proyecciones? Dice que el valor de un lado es igual a la suma de las proyecciones de los otros dos. Entonces, cuando me dicen eso, yo debo recordar de qué se trata. Y se trata, pues, únicamente de la suma. De la suma, ¿no? Y en este caso, cuando yo hablo proyecciones, digo, bueno, profe, si yo tengo un triangulito, veamos acá la gráfica, A, B, C, y yo quiero que, por ejemplo, este ladito A, que está bajito, que es el que voy a tomar, recuerda, lo que yo hago con A se hace lo mismo con B y con C. Yo quiero que sea la suma de las proyecciones, entonces la forma de hallarlo es, como dice la geometría, trazando una altura. Y ahí cuando trazo la altura, las proyecciones, ¿quién vendría a ser? Por ejemplo, para C, su proyección es BD. Y para B, su proyección es DC. La suma de BD más DC es el A. Eso es lo que nos dice la definición. Ahora, ¿cómo lo demuestras? De la siguiente manera. Empezamos con este triangulito, vamos a colocarle el vértice B, ángulo B. Empezamos con este triangulito de amarillito y vamos a aplicar resolución de triángulos. Como yo quiero hallar BD, aplico lo siguiente. Lado que quiero BD entre el lado que tengo C. BD es cateto adyacente, C es hipotenusa. Entonces, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser coseno de B. El C pasa a multiplicar y BD sería C coseno de B y ese vendría a ser la primera proyección. Luego, vas al otro triangulito o utilizas el vértice C, colocas ángulo C y vas a hacer lo mismo. Aplicas resolución de triángulos rectángulos para calcular el lado DC. Lado que quiero DC entre el lado que tengo B. En ese triángulo es celeste. ¿Ah? Cateto adyacente DC, B es hipotenusa. Y eso también me daría coseno de C. El B que divide pasa a multiplicar y DC sería B coseno de C. Mira lo que nos está dando el ejercicio. Tenemos qué cosa? Que el ladito A, que es el BC todo, vendría a ser igual a la suma de las dos proyecciones que viene a ser el BD más el DC. Es decir, el A minúscula es igual a C coseno de B más B coseno de C. Y así es como yo tengo mi primera
proposición de proyecciones. Ahora, analízalo, por favor. ¿A qué me refiero? Mira la suma. La suma es de cosenos, ¿ah? Te das cuenta que la proyección se halló con cosenos. Yo tengo C y B. Y acá cambian de lugar, ¿ah? B, C. Cuando tú veas una suma de cosenos y las letras cambien de lugar, ¿de acuerdo? Automáticamente esto es proyecciones. Y se dice que las letras que utilices, la suma va a ser como resultado la letra que no se esté utilizando. Son tres letras, A, B y C. Y como yo veo que uso el B y el C, entonces el resultado, ¿quién es? Es A. Y eso se cumple para las demás. Ahí están las demás, mira. Yo uso el A y uso el C. Entonces la suma como resultado da B. Yo uso el A, uso el B, entonces la suma como resultado sale C. Eso es lo que se cumple con el teorema de proyecciones. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es... Dame un ratito. Vamos a arreglarlo, vamos a ponerlo bonito para poder aplicarlo en un ejercicio. Acá está nuestro triángulo ABC, ahí están los laditos ABC, ahí están nuestros teoremas de proyecciones. Y todo está en ver esas sumas. Si tú observas esas sumas y las encuentras, automáticamente vas a saber cómo ir reduciendo la expresión. Pero sí, todo está en las sumas, en esas sumas de cosenos, donde las letras veas que cambien de lugar. ¿Ya? Las letras tienen que ir cambiando de lugar. Así que, veamos. Por ejemplo, acá está. En un triángulo ABC reduzca G. ¿Ya? Empezamos a desarrollar el problema y lo que veo es, en el primer paréntesis, tengo una suma de cosenos. Vamos a ver si cumple con la condición de que se intercambien las letras. A ver, suma de cosenos, BA a B, sí cumple. Entonces, como yo estoy usando el B y el A, yo sé que esta suma, ¿qué va a salir? C. Voy al segundo paréntesis y observo que está también cumpliendo una suma de cosenos. Repito, fíjate si cumple la condición de intercambiar las letras. A ver, veamos. BC, CB, sí cumple con eso. Y al ver el B y al ver el C, significa que esta sumita, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el A. Entonces, te va a quedar así. Te va a quedar C coseno de A más A coseno de C. Y cuando tú ves eso, dices, profe, espérate, otra vez una suma de cosenos. Y vamos a ver si cumple con la condición de intercambiar las letras. Y sí, mira, porque dice CA a C. Perfecto. Y como estoy utilizando el C y el A, la respuesta vendría a ser B minúscula y eso es todo lo que se tenía que hacer para desarrollar ese ejemplo. Complicado para nada, pero sí tienes que identificar. Tienes que identificar en este caso, cuando tú veas una suma de cosenos, que los lados, como te das cuenta ahí, que los lados, las letras, intercambien el lugar. Así si es BA a B. Si veo el BC, CB. Si veo el CA, AC. O sea, siempre tengo que ver que se intercambien las letras de lados y ángulos y automáticamente voy a decir esto es teorema de proyecciones, ver las letras que se estén utilizando y automáticamente decir cuál es el resultado de esa suma. Y listo. Confírmame, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Perfecto, muy bien. Entonces, estos son los teoremas. Así como lo estás viendo, estos son los teoremas. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es tratar de hacer la resolución de los problemas que ya tenemos en nuestros materiales. Empecemos, ¿ya? Dame un ratito.
para poder compartir. Ya está. A ver. Ya está. Polemita número 1. Ahí está. Listo. Empecemos. Dice, en la siguiente figura se representa una plazuela circular de centro O, cuyo radio mide 25 cuartos. Se sabe lo siguiente, en la región sombreada se colocarán plantas ornamentales cuyo costo es este que está aquí. Si la parte triangular ABC tiene un perímetro de 32 y la suma de sus productos de los lados tomados de 2 en 2 es 340, ¿cuál es el costo por colocar las plantas ornamentales? O sea, lo que me están pidiendo es este de acá, ¿no? Esto es lo que me piden. Esto es lo que tenemos que hallar. ¿De acuerdo? Ya, así que, por favor, todos listos porque eso es lo que nos están pidiendo ayer. Vamos a empezar. A ver, veamos los datos. A ver, un ratito. Pongamos... Uy. Putz, dame un ratito ya. Está pintando feo. ¿Por qué está pintando feo? A ver, dame un ratito. Dame unos segunditos, ¿ya? Para poder arreglarlo. Está pintando feito. Uh-huh.
Vamos a ver si acá funciona mejor. Está fallando mi lápiz, no sé por qué. A ver. A ver. A ver, veamos. Escribimos. A ver qué tal se ve. Bueno, se ve mejor. A ver, empecemos con la resolución. Ya está. A ver, dice, el radio mide 25 cuartos. Tú sabes que cuando el radio, te hablan de radio, es porque te hablan acerca del circunradio. Así que vamos a poner acá datos. Ya sabes que ahí dice el radio, entonces es el circunradio. Entonces tendríamos que R es igual a 25 cuartos. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro dato? A ver. El perímetro. Tú sabes que cuando se habla de perímetro me refiero al A, al más B, más el C. ¿Cierto? Entonces vamos a colocar aquí que como dato también nos dicen que A más B más C es igual a 32. Ya está. ¿Y qué otra cosa son? Dicen, la suma de sus productos de los lados tomados de dos en dos. O sea, AB más BC más AC. Esa sumita es igual a 340. Eso es lo que nos dice el problema, ¿no? Ya está. Esos son los datos que me da el ejercicio. Y con esos hay que buscar la manera de cómo desarrollar el problema, cómo encontrar lo que queremos. Entonces, tú recordarás que si ves este AB más BC más AC, automáticamente eso te hace recordar, pues, como se dice, una propiedad, ¿no? Eso te hace recordar un producto notable, ¿no? Y entonces vamos a colocar así. ¿Qué nos dice el producto notable? Vamos a poner el clásico A más B más C al cuadrado. Así, mira. Vamos a poner así.
Vamos a poner así. Tomamos dos puntitos. Este producto notable. A más B más C al cuadrado. ¿Y qué vendría a ser él? Él vendría a ser A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado más dos veces, paréntesis, ahí está, ya está. Y al ver esto, ¿qué hago? Utilizo los datos que tengo para empezar a reemplazar. Por ejemplo, acá colocamos el 32, porque A más B más C es 32, al cuadrado, igual a, pero vamos a ponerlo más acá, al cuadrado, igual a, profe, ¿y qué hago con el A? Ah, lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú recuerdas que el A es 2R seno de A. Pero al cuadrado. Más el B es 2R seno de B. Pero al cuadrado. Más el C es 2R seno de C. Pero al cuadrado. Más 2 paréntesis. Y este AB más BC más AC por dato es 340. Ahí está. Desarrollamos. 32 al cuadrado es 1024. 2 por 340 es 680, lo puedo pasar a restar. Igual a, y a resolver, acá tendría 4R al cuadrado, seno al cuadrado de A, más 4R al cuadrado, seno al cuadrado de B, más 4R al cuadrado, seno al cuadrado de C. Listo. Restamos. Sale 344, ¿no? 344. Y acá factorizamos el 4R al cuadrado, porque veo que se repite 4R al cuadrado. Y justo, mira, aparece el seno al cuadrado de A, más seno al cuadrado de B, más seno al cuadrado de C. Ya está.
¿Ya? ¿Cómo? 346 sería... No, 344. Fíjate bien. ¿Está bien? Ya está, perfecto, muy bien. Sí, ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el último dato que nos faltaba reemplazar, que era el R. El R es 25 cuartos, y lo reemplazamos. 344 es igual a 4. Abrimos paréntesis, profesor, este sería 25 sobre 4 al cuadrado. Y esto multiplicado por seno al cuadrado de A más seno al cuadrado de B más seno al cuadrado de C. Ya está. Y acá pues recuerda que el exponente afecta a ambos, ¿correcto? Y sería pues 625 sobre 16. 25 al cuadrado, 625. 4 al cuadrado, 16. Y esto multiplicado por ¿quién? Por seno al cuadrado de A más seno al cuadrado de B más seno al cuadrado de C. Ya está. Resolvemos. Cuarta 1, cuarta 4. Y el 4 que divide lo paso a multiplicar y con eso ya salió nuestro problema. 4 por 4, 16, 4 por 17, 4 por 3, 12, y una sería 1376 es igual ¿a quién? A 625 multiplicado por el seno al cuadrado de A más el seno al cuadrado de B más el seno al cuadrado de C. Y esto era justo lo que el problema me pedía calcular. Por lo tanto, la respuesta de nuestro primer ejercicio era la letra D. Listo, chicos. Con él, ¿alguna preguntita? Gracias, Diego. Vamos entonces al siguiente problema. Pregunta 2. Chévere. Acá está la pregunta número 2. Dice, un topógrafo usando un teodolito analizó un terreno de forma triangular ABC y observó que 2BC es igual a la raíz de 6 más raíz de 2 por AM. Y la medida del ángulo CAB es igual al doble de la medida del ángulo MCA y eso es igual a 50. ¿Cuánto es la medida que dice del ángulo ABC? A ver, empecemos. A ver, empecemos.
A ver, primer dato. A ver, primer dato del ejercicio es que 2BC es igual a raíz de 6 más raíz de 2 AM. ¿De acuerdo? Entonces despejamos. BC entre AM es igual a raíz de 6 más raíz de 2 y todo sobre 2. ¿Correcto? Y de aquí tú comparas. De ahí tú comparas. ¿Por qué? Porque ya puedes colocar en la gráfica que BC es raíz de 6 más raíz de 2 y AM es 2. Ya está. Ese es el primer dato. Luego, a ti te dicen que la medida del ángulo CAB es 50. Ojo, la medida del ángulo CAB es 50. ¿Sí? ¿Ya? Y luego que 2 veces la medida del ángulo MCA es 50. O sea, que tendríamos que la medida del ángulo MCA, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser 25, porque el 2 pasa a dividir. ¿Ya? Ahí está. El 2 pasa a dividir y sería 25. Y eso lo llevo acá a la gráfica. CAB 50. Este joven es 50. MCA, este joven es 25. ¿Correcto? Listo. Ya está. Ya está. Y te piden calcular ABC. ABC es el ángulo, L es tu X. ¿De acuerdo? Listo. Eso es lo que tenemos. Ahora, si tú lo analizas detalladamente, vas a observar que hay teorema de senos. Ahorita te voy a explicar cómo. A ver, veamos ese teorema de senos. Mira el triangulito, este AMC, y vamos a ponerle a MC una X. ¿Ya? No, no, X no, porque si no vamos a confundir con el que queremos hallar. Vamos a ponerle una M. Ya está. Y vamos a aplicar teorema de senos. Listo, vamos a aplicar teorema de senos.
A ver, ¿cómo sería? Sería así. El M, dos lados, ángulos opuestos, teorema de senos evidente. M entre seno de 50 es igual a 2 entre el seno de 25. Ya está. De acá despejamos. El seno de 50 pasa a multiplicar con el 2 pasa a dividir con el m, y ahí vamos a tener esto, ¿no? Vamos a tener que m sobre 2 es igual a ¿quién? A seno de 50 entre el seno de 25. Y ahí seguramente tú vas a destacar ángulo doble, ¿cierto? Porque aquí hay ángulo doble. Y vas a decir m sobre 2 m sobre 2 es igual a 2 seno de 25 por coseno de 25 a la mitad entre seno de 25. ¿Correcto? Y de ahí el problema salió. ¿Por qué? Porque seno de 25 arriba, seno de 25 abajo se puede eliminar. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y vamos a tener que m es igual a 4 por coseno de 25. Mira, ya está. Ya sé quién es el m. Ahora, ¿qué sigue, profe? Ahora mira esta última parte. Si yo veo el 50 y veo el 25, me voy al triángulo MBC y digo, profe, mira, este angulito vendría a ser la suma de estos dos. Es decir, 75. Y aquí, una vez más, puedo aplicar el teorema de senos. ¿Cierto? Entonces ponemos aquí, acá al costadito, teorema de senos, una vez más. Y tú vas a decir lo siguiente, ¿no? Raíz de 6 más raíz de 2. Raíz de 6 más raíz de 2 entre el seno de 75. Correcto. Es igual a quién? Al m, pero ya sé que m es 4 coseno de 25. Correcto. Por el seno de su ángulo opuesto que viene a ser x. Listo. Y acá desarrollamos. Mira. Ya con esto el problema salió. El 4 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. ¿Sí? Mira cómo. Así. El 4 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Voy a tener raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Y todo esto multiplicado por el seno de x. Igual a el seno de 75. Lo pasas a multiplicar.
¿Y esto por quién? Por el coseno de 25. ¿Tú qué vas a decir aquí? Profe, disculpa, ese seno de 75 es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Entonces es justo igualito al joven que tenemos al costado, ¿cierto? A la izquierda, entonces se puede simplificar, ya que el seno de 75 es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4, se va. ¿Y qué te estaría quedando? Me estaría quedando solamente seno de x igual a ¿cuánto? Al coseno de 25, pero tú sabes que el coseno de 25 es lo mismo que decir seno de 65. Por lo tanto, ¿quién viene a ser nuestro x? Nuestro x vendría a ser 65 y la respuesta sería la letra A. Chicos, eso es lo que se hace en este problemita. Mira, este problema es de geometría, normalmente. Mira, por eso te digo que a veces los alumnos aplican los teoremas de geometría aquí. Porque si tú te das cuenta, este problemita es de geometría. Normalmente algunos ¿qué harían? Harían trazos para resolverlo. Entonces nosotros no hemos hecho trazos, nosotros hemos aplicado teoremas. ¿El teorema de quién? De seno, que es uno de los clásicos en aplicar aquí. Y mira, el problema salió. De repente por ahí tú dices, profe, un poquito extenso. Sí, pero eso es porque lo estoy haciendo paso a paso. Pero si de repente tú lo haces con menos pasos, seguramente te sale muchísimo más rápido, ¿no? Sin detallar una cosa u otra cosa. Pero sí, este es un problema de geometría que ha sido convertido a un problema de trigonometría para que tú veas que en estos ejercicios también se puede aplicar los teoremas para su desarrollo. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Chévere. Vamos con un último, ¿ya? Problema 3. Ahí está. El problema número 3 dice, la empresa Cajas Perú diseña y vende cajas que tienen la forma de un prisma rectangular. Ya ustedes conocen un prisma rectangular. Dice, si el precio unitario es de 13 raíz de 2 coseno de teta soles y se venden 50 cajas, ¿cuánto es el ingreso de la empresa? Creo que lo único que tenemos que hacer es calcular el coseno de teta, ¿cierto? Disculpa. Y con eso ya sabríamos todo. Porque si el precio es 13 raíz de 2 coseno de teta y se venden 50, sería la multiplicación de estos dos resultados. Ya. Entonces vamos al triángulo. A, a los triángulos, mejor dicho, no al triángulo, sino a los triángulos. Porque tú te das cuenta que acá hay un triángulo rectángulo, ¿no? Por por la gráfica, ¿no? Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, ¿cómo aplico yo el teorema de Pitágoras acá? Yo veo que este 0,9 es 0,3 por 3. Y este 0,6 es 0,3 por 2. Entonces yo digo que al aplicar Pitágoras habría un 0,3. Y como veo 3 y veo 2, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado sería raíz de 13. Mira, ya resuelto, ya apliqué Pitágoras aquí. Así de sencillo, mira. Complicado para nada. No, no es complicado. Parece complicado, ¿no? Por los decimales, pero si tú sabes manejar correctamente tus decimales, te vas a dar cuenta que este es 0,3 por la raíz de 13. Ya está. Ahora, tú observarás que esta parte de abajo es 0,6, arriba también sería 0,6, pero como está dividido en partes iguales, lo voy a colocar como 0,3 y acá también 0,3. ¿Cierto? Si este es 0,9,
este joven de acá también sería 0,9, ¿correcto? ¿Sí? Para que tengamos como referencia. ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, tú si unes acá, disculpa, si unes aquí, ¿cierto? Observarás que hay un triángulo rectángulo también ahí y que podemos calcular ese ladito utilizando Pitágoras. A ver, usando Pitágoras, este es 0,3 por 1, este es 0,3 por 3, entonces yo voy a decir que esto sería un 0,3 y la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado sería raíz de 10. Mira. Ahora, observarás que aquí hay otro triángulo rectángulo. Profe, full Pitágoras, sí, full Pitágoras. Este es 0,3 por raíz de 10, el otro es 0,3 por 4. Entonces, esta hipotenusa sería 0,3 ¿por quién? Por la raíz cuadrada, acá sería 10, 16, raíz de 26. Raíz de 26 sería 0,3 raíz de 26. ¿Sí? Y luego, si te das cuenta, si este es 1,12, mira por favor, este también vendría a ser 1,12. Y lo único que voy a hacer aquí es unir para que aparezca el último triángulo rectángulo que necesito. ¿Ya lo vistes? Acá está, ¿no? Este es 0,3 por 1. Este es 0,3 por 4. Y esto vendría a ser 0,3 por la raíz cuadrada. Acá sería 1 al cuadrado 1, 4 al cuadrado y 6, raíz de 17. Ya está. ¿Está bien? ¿Te perdiste? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto, muy bien. Entonces, cuando tú ya tienes calculado, ¿sí? Cuando tú ya tienes calculado eso, entonces solamente concéntrate en este triangulito. En este que te voy a pintar de amarillo. Concéntrate en él. Acá está. Acá está. En este triangulito. ¿Y qué te das cuenta? Profe, teorema de cosenos, teorema de cosenos. Y con eso ya tenemos lo que queremos. Resolución. Dos puntitos. Ponemos acá teorema de cosenos. Dos puntitos. Y vamos a decir que el coseno de teta, recuerda lo que te había dicho, el opuesto siempre resta, que sería 0,3 por raíz de 3 al cuadrado. Le damos este al cuadrado, que sería 0,3 al cuadrado por raíz de 13 al cuadrado, que vendría a ser 13. Lo estoy elevando al cuadrado de frente. Más el otro ladito, que es 0,3 raíz de 26. Lo voy a poner así. 0,3 al cuadrado por 26. Menos este ladito al cuadrado, que sería 0,3 al cuadrado por 17. ¿Correcto? Y todo sobre, ya sabes que todo sobre, ¿qué cosa? El doble producto de quién? De estos dos laditos, ¿no? Que sería el 0,3 raíz de 26
por el 0,3 raíz de 13. Simplificamos. ¿Por qué? Porque 0,3 por 0,3 sería 0,3 al cuadrado. Y como arriba hay 0,3 al cuadrado, se van. Entonces tendrías que el coseno de teta es igual a, acá, 13 más 26 sería 39, ¿cierto? 39 menos 17 sería 22. 22, entonces sería acá, profe, sería 22 sobre, abajo tendrías raíz de 26 por raíz de 13, pero tú sabes que si tú multiplicas te quedaría 13 raíz de 2, por 2 sería 26 raíz de 2. Sacas mitad, mitad 11, mitad 13, pasas a multiplicar y mira qué chévere. ¿Por qué? Porque si el 13 raíz de 2 pasa a multiplicar con el coseno de teta, este producto saldría 11. Y ese 11 es justo lo que el problema me dice que cuesta el precio por unidad. Ya está, pues. Entonces vamos a lo que nos piden. Profe, a nosotros nos piden cuánto es el ingreso. Cuánto vendieron. En este caso, ¿no? Y lo que vendieron fue 11 por 50, ¿no? Sería 11 por 50. Y saldría 550. Y la alternativa sería la letra D. Chicos, ¿qué tal hasta ahí? ¿Estamos bien? Listo, muchachos. Bueno, con este problema sí me despido. Cuídense bastante. Nos vemos la siguiente semana. ¿De acuerdo? Practiquen, estudien. Chao. Gracias a todos. Nos vemos.